¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No, muy buenas tardes, y todavía es temprano. Yo lo grabo en la noche, pero ustedes lo ven en la tarde. Qué gusto me da saludarlos en esta nueva emisión de esta serie que ya llevamos varios de la Ciudad de México. Ahora les voy a hablar de un rumbo que casi nadie conoce, pero que también se transformó, como hemos venido viendo, en los años del gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez. ¿Y por qué me he ido tanto con eso? Porque fue una temporada en la ciudad en que realmente hubo muchísimos cambios y hubo muchas renovaciones, yo diría que para bien. Y eso ha hecho que y eso hizo, mejor dicho, que varios de los rumbos que estaban perdidones, como vimos en las dos sesiones pasadas del mercado Abelardo L. Rodríguez, que rumbos que estaban un poco olvidados, no habían sido tomados en cuenta, estaban como casi yo diría proscritos por la sociedad por una por otra razón. Ahora, con estas mejoras o con estas construcciones, una de las cuales vamos a hablar hoy, comienzan a tener una nueva vida, una nueva etapa, y si bien no han dejado de estar pues alejados, digamos, de la zona más importante del centro histórico, de cualquier manera tienen actualmente una vida muy distinta de la que parecía depararles el destino, tomando en cuenta que estaban, en este caso, mucho más alejados de la ciudad, del centro de la ciudad, bueno, de la ciudad, porque acuérdense que la Ciudad de México, hacia el siglo X, finales del siglo XVII, que es de cuando vamos a hablar, pues no era más allá que prácticamente lo que conocemos como centro histórico, incluso con sus dos perímetros, los que están declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy vamos a hablar de un barrio verdaderamente alejado, que está, para que más o menos se orienten, por el rumbo de la Ciudadela. Y nos vamos a referir a los antecedentes más remotos del actual Centro Escolar Revolución. El Centro Escolar Revolución, como ustedes saben, está justo contra esquina bueno, incluso saliendo, hay una salida ahí, del Metro Valderas. Siempre quiero decir Metro Ciudadela, pero no, se llama Metro Valderas, y justo allá a la salida se abre un conjunto de verdad fantástico, maravilloso, que en su proyecto inicial estaba contemplado para 5,000 alumnos. Entonces ustedes pueden considerar el tamaño que tiene este centro escolar, y que ahora, bueno, tan luego como se acabe el confinamiento y se retorne a las clases, pues no solamente recibe alumnos de primaria, sino que también de secundaria, tiene clases de natación, tiene otras muchas cosas que da, aprovechando el tamaño de las instalaciones. Para darnos una idea, mejor dicho, darles una idea de que el rumbo del que estamos hablando, vamos a ver un plan, un mapa, un dibujo de Juan Gómez de Trasmonte, que ahorita les voy a enseñar, pero ya lo quiero tener listo, que se proyecta en 1628. Ese 1628 es un año clave porque fue un año anterior a la famosísima inundación de la Ciudad de México que acaeció en 1629. Esa inundación famosa, porque dejó a la ciudad 5 años bajo el agua, también ocasionó no solamente desastres y problemas horribles, sino que además ocasionó que gran parte de la ciudad se tuviera que rehacer. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que esa inundación había dañado muchísimo las bases de los cimientos de las grandes construcciones, y la ciudad se hizo arriba. Parece increíble, ya tendremos tiempo de hablar en otra ocasión de eso, pero por ejemplo aquí vemos, antes de que, siempre ya saben que me distraigo, antes de que continuemos con nuestro tema, vean cómo todas las iglesias, todos los templos que se ven aquí, tienen techo de 2 aguas, cosa que ahora ninguna lo conserva. Este San Agustín, que sobrevive el templo en la esquina de Uruguay y Isabel la Católica. Esta es la Profesa, pues también con su techo de 2 aguas, que por supuesto no lo tiene. El convento de San Francisco, Santa Clara, que está en Tacuba, la catedral aquí, qué bonita, en plena construcción. Acá vemos Santa Inés, o sea, vemos una serie de templos que cambiaron por completo su fisonomía. Pero pues después de la inundación, insisto. Pero aquí lo que estamos viendo es una ciudad pequeña, muy pequeña, tan pequeña que esta es la Alameda.
y todavía tenía una forma rectangular, pero mucho más pequeña de la que tiene ahora. Aquí estaba, ya lo hice mal, espérenme, déjenme borro y lo ponemos otra vez, pero hacia donde debe de estar, aquí. Esta es la Alameda y hoy día llega hasta acá, digamos una parte bastante más larga, que lo podemos llamar así. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues una gran ciénega. ¿Dónde va a estar el convento que da después paso a la cárcel de Belén y después al Centro Escolar Revolución? Hasta acá. En esta zona de aquí que estoy dibujando como si fuera un reguilete, en esta zona. ¿Qué tenemos aquí? Hoy día sería la Avenida Hidalgo, esto sería hoy día la Avenida Juárez, esto pues es parte del circuito interior, lo que pasa es que aquí no se guardan bien las proporciones, tenía que caber, y esto es Avenida Chapultepec y Arcos de Belén. Aquí está Chapultepec, Arcos de Belén, el Salto del Agua que hoy conocemos estaría más o menos a esta altura. Y en esta zona es donde se va a comenzar a construir el colegio del que les voy a hablar ahorita. Déjenme borro todas estas marcas, porque si no se quedan y cuando abramos el próximo, se quedan las marcas, qué chistoso, pero así está. Entonces, bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito de que en esta región casi inhóspita, como acaban de ver, que era una ciénega, es decir, un lugar lleno de agua todavía, en donde no podías pensar más que en hacer a lo mejor una pequeña casita, una construcción. Bueno, pues para finales del siglo XVIII ya esto se había modificado un tanto, y aquí, pero pues no dejaba de ser una ciénega, eso segurísimo. Entonces, aquí este es el famoso plano de Pedro de Arrieta, que ya les he enseñado otras ocasiones. Vamos a achicarlo para que les quede claro de qué estamos hablando. Aquí está el Zócalo, en esta parte. Aquí vamos a hacerlo cuadrado. Este es el Zócalo, con la catedral en construcción y todavía y estaba recién inaugurado el Mercado del Parián. Aquí está la Alameda, también para que se ubiquen. Y hasta acá está, y ahorita lo vamos a agrandar, lo que pasa es que si lo agrando les digo se quedan los cuadritos, el Colegio de San Miguel de Belén. Este colegio fue fundado en 1683, pero vamos a verlo un poquito más grande para que ubiquemos. Aquí está. Aquí dice Las Mochas, porque se le va a conocer a las que allí vivían, que no era un convento, insisto, era un colegio, como Las Mochas por la vida de religiosidad que llevaban. Esto es 1734, este es el convento de Belén, que le da nombre a esta parte del acueducto, que era el que venía desde Chapultepec, como vimos en el anterior de Juan Gómez de Trasmonte. Aquí este plano no nos permite ver Chapultepec, se corta como ustedes ven, pero aquí está, aquí también había otro pequeño acueducto de este lado, y aquí está, ya se alcanza a ver la fuente del Salto del Agua. Aquí. Probablemente no es la misma que conocemos hoy, pero ya había lo que se llama una caja de agua, o sea, el lugar donde se pudiera recoger el agua que venía por este acueducto que vemos aquí. Acá entonces, en esta parte llena de lodazales, vimos en el otro que era plena laguna, aquí la Alameda, acá Las Mochas, insisto, es el nombre popular con el que se le conoció, no como colegio de San Miguel, no, perdón, era el colegio, ahorita les digo, de San Francisco Javier, pero este era enorme. Y este espacio gigantesco pues tiene una historia interesante, que es de la que vamos a platicar ahorita. Esta gran institución fue fundada, como les decía yo, en 1683 por un personaje singular llamado Domingo Pérez Barcia.
Este señor había sido uno de tantos jóvenes que ya ven que se da mucho entre los jóvenes de dinero, que son muy despilfarradores y muy gastadores y todo les gusta, pues ahora sí como diríamos hoy, echar relajo y no considerar para nada una etapa juiciosa de su vida, sino al contrario, son hijos de ricos que se la pasan malgastando la fortuna de las que son herederos. Y en un momento dado él estaba muy preocupado por estudiar leyes y tener una carrera pues, prestigiosa que le diera un lugar importante en la sociedad, cuando se enfrentó con que un disparo mató, no sé si un disparo que él mismo hace o alguien mató a un amigo suyo. Y ese impacto tan profundo, probablemente le cambió por completo la vida. Entonces, abandonó sus estudios y se dedicó, incluso abandonó su posición económica, dejó a un lado a su familia y se dedicó al servicio de los pobres. Cambió, de hecho, la abogacía por el sacerdocio, que eso es muy interesante, porque no es el único caso en la historia, cuando menos de este país, pero en la historia del mundo hay muchísimos que al dar un giro por completo a su existencia, deciden dedicar su vida a los pobres, pero también pues ser sacerdotes, no solo ayudar desde su posición de seglar, sino dedicarse al sacerdocio y así colaborar más en este asunto religioso de pensar en la vida eterna y de esa forma salvar a los pobres, no solo de su miseria terrenal, sino de su miseria espiritual, y llevarlos a la gloria de Dios a través de la predicación y el ejemplo. De tal forma, como les digo, él fue ordenado sacerdote en 1680. Para llevar a cabo su actividad benéfica, pues tuvo que buscar apoyos entre personas, como ya les he comentado muchas veces, los más ricos de los ricos siempre pensaban en donar, porque consideraban que con donar, dos palabras, dinero a las causas nobles, Dios los iba a considerar también a la hora de la muerte y los iba a llevar al cielo. Entonces, muchísima gente que había hecho su dinero, sobre todo con explotación de las minas, que guardaban en su corazón cierto temor a que Dios los fuera a castigar porque habían maltratado a muchas personas en su trabajo cotidiano. Ustedes saben que los trabajadores de las minas, pues, son realmente de los que más padecen, ¿no? Por las condiciones tan espantosas. Hoy se vive en condiciones complicadas, pero pues hoy hay muchos sistemas de seguridad. En los siglos XVI, XVII, XVIII y todavía XIX, pues los mineros vivían en unas condiciones verdaderamente deplorables y su expectativa de vida era muy corta, porque, pues no solo porque sufrían accidentes, sino porque estaban expuestos a un aire dañado, estaban respirando y sus pulmones se enfermaban siendo muy jóvenes. Entonces, volvemos a los beneficiarios o a los benefactores, mejor dicho, para estas obras pías que consideraba realizar el padre Barcia, con Juan Gallardo. Y dice la doctora Josefina Muriel en su obra La Sociedad Novohispana y sus colegios de niñas, que era un hombre magnánimo. Esto es, pues consiguió que el padre Barcia fuera el que llevara la ayuda que él daba a los más necesitados. Pero también se consiguió el apoyo de Juan de Chavarría y Valero, de quien ya también hablamos, qué curioso, en la sesión antepasada, cuando estábamos hablando de la zona en donde se ubicó el mercado Abelardo L. Rodríguez, porque allí hay una calle, y además porque hablamos de los colegios jesuitas, y Juan de Chavarría fue un gran benefactor de los jesuitas también, que hay una calle que se llama hoy Justo Sierra, pero donde sobrevive la portada de la casa de don Juan de Chavarría, que tiene una mano con una custodia en lugar de escudo, porque don Juan de Chavarría, en un acto heroico, logró salvar la custodia del templo de San Agustín durante un incendio.
Eso provocó que el propio virrey le permitiera tener ese emblema, digamos, en la fachada de su casa, y sigue existiendo esa casa con esa imagen en la calle Justo Sierra, muy cerca de la sinagoga histórica, que hoy día es museo y que dirige mi amiga Mónica Uníquel, a quien le mando un saludo. Bueno, entonces, el padre, el padre fundador de todo esto, el padre, como les digo, Domingo Pérez Barcia, en esta sensación de que pues tenía que ayudar, comenzó por hacer una escuela en el ya conocido barrio de Belén, porque muy cerca, como vimos en el mapa que acabamos de mostrar, estaba la iglesia y el convento de San Miguel de Belén. Esto ya le había dado nombre al barrio, y entonces en una casa que logró comprar, esto comenzó con una escuela para niños pobres. Pero en realidad su intención era buscar dar ayuda económica y moral a las mujeres. Él, que había sido tan mujeriego en su época de libertino, dirían, esto consideró que muchas mujeres estaban en situaciones verdaderamente penosas, y eran penosas moralmente. Y entonces, además de que había otras muy pobres, y él unió las dos cosas, es decir, muchas mujeres pobres se tienen que dedicar a la prostitución. Entonces, hagamos lo que se llamaba entonces un recogimiento para amparar mujeres, es decir, un lugar donde ellas puedan tener una vida cristiana y no necesiten estar vendiendo su cuerpo para salir adelante, para sobrevivir. Entonces, en unos cuartos pequeños de tierra, de piso de tierra, inició en 1683 la construcción de una casa de retiro para mujeres pobres, denominada así por su fundador, y oficialmente, sí, yo les había dicho bien hace rato, pensé que me había equivocado, y oficialmente Recogimiento de San Miguel y San Francisco Javier. Posteriormente se le añadiría el apelativo de Belén, como ya les dije, por su cercanía con la iglesia de ese nombre que se extendió a todo el barrio. De todas maneras, había comenzado con una casa muy pequeña. Entonces, esto que él había comprado con las limosnas que le habían dado, por lo que buscó más ayuda, el padre Lázaro Fernández del Oratorio de San Felipe Neri le ayudó, y el 30 de septiembre de 1683 comenzó con la construcción de un edificio mucho más grande. Es interesante pensar que el terreno donde él comenzó a construir, aunque tenía dueños de terrenos pequeñitos, había varios dueños de terrenos cortitos, la mayor parte de ese espacio donde se va a construir pertenecía a una india que se llamaba María de la Concepción. Es muy interesante pensar en esto, porque estas, digamos, mujeres indígenas, habían recibido de sus antepasados las tierras que les habían dejado los españoles en la parte exterior. Ustedes vieron ahorita que les mostré el dibujo, el plano de Juan Gómez de Trasmonte de 1628, en donde se ve que eso era parte todavía o casi de la laguna. Entonces, los españoles habían expulsado a los indígenas de sus tierras, de su ciudad, de la ciudad mexica, de Tenochtitlan, y habían creado alrededor barrios de indios, auténticamente de indios. No se dice no lo estoy diciendo como una palabra peyorativa. Por supuesto que yo no uso la palabra indio como peyorativa. Eran los indios herederos de los mexicas, los que habían conservado esas tierras. Entonces, María de la Concepción, no tengo el apellido, se negó a venderla en un principio, o incluso presentó juicio y tal, pero los jueces votaron en favor de que la vendiera, porque se trataba de hacer una obra pía. Lo interesante de esto, de que se haya construido hasta allá, como vimos en el plano de Arrieta, que está realmente muy alejado, en el Gómez de Trasmonte, pues todavía era, pues insisto, casi laguna. Esto es que comenzó a mezclarse ya, hubo también un mestizaje entre las propiedades de españoles y las propiedades que se habían dado en los barrios indígenas, ¿no? Que se habían heredado a los indios. Todo esto se empieza, entonces este señor, este padre Barcia, fundador del proyecto de la Casa de Recogimiento para Mujeres, pues empieza a construir
pero todavía es realmente un espacio que se construye entre chinampas. Y eso es muy interesante porque después, pues claro, al igual que gran parte de todos los edificios del centro histórico, pues tienen lo que se llama, y lo que dicen los arquitectos, hundimientos diferenciales. Entonces, esto, ¿por qué? Pues porque acuérdense que las chinampas eran estas islas flotantes creadas por el hombre para ganarle terreno a la laguna, al lago, al gran lago de Texcoco, que abarcaba pues todo lo que hoy conocemos. Se le sigue llamando, bueno, se le llama Valle de México, pero que en un momento fue la Cuenca de México. Entonces, es muy interesante pensar que con estas construcciones que se comienzan a hacer de aquel lado, que se hacen entre chinampas y canales, esto también se va a comenzar a mestizar el espacio público. Ya no va a quedar tan dividido el espacio entre españoles e indios, sino va a comenzar a llegar también la ampliación de la Ciudad de México, aquella gran ciudad que se funda sobre la de los mexicas, sobre Tenochtitlan, y va a ampliarse poco a poco, comenzando a mezclarse una y otra concepción del mundo, porque acuérdense que pues los mexicas pensaban de una manera, tenían su propia forma de trazar, eran muchísimo más ordenados y mucho más precisos en sus calles, en el trazo de su ciudad, que lo que después fueron los españoles, que traían una concepción muy abigarrada de las ciudades, con ver algunos de lo que todavía sobrevive, por ejemplo, del barrio gótico en Sevilla, ay Dios, sí, en Sevilla y en Barcelona, perdón, el barrio gótico de Barcelona, donde está todo abigarrado, y Toledo, ¿cómo es Toledo? O sea, esas ciudades realmente complicadas y que son puros vericuetos. Esa era la idea que traían muchos de los españoles. Entonces, les cuesta mucho trabajo llegar a un espacio tan abierto como era la ciudad de Tenochtitlan y empiezan, además, bueno, qué dificultad tan tremenda construir una nueva ciudad sobre chinampas, ¿no? Cuando ellos pues lo que querían era sacar el agua porque venían en su mayor parte de lugares muy secos como era Extremadura. Entonces, insisto, se crea la ciudad española, que es el centro, y los alrededores se los dejan a los indios. Pero con estas construcciones que estamos hablando ya de finales del siglo XVII, se amestiza, se comienza a diversificar el espacio, ya no dejando solo para los indígenas una parte y solo para los españoles el otro. Entonces también, por lo tanto, hay un mestizaje cultural que, pues, que también va a dar buenos resultados. Entonces, el padre Barcia comenzó a construir este gran inmueble para poder recibir a más mujeres y construyó una pequeña capilla, pero esta capilla fue sustituida en 1684 por una capilla mucho más grande que fue bendecida por el obispo Aguiar y Seijas. Fíjense qué curioso, el obispo Aguiar y Seijas, que tiene el mismo apellido del actual arzobispo de México. Esto ha de ser su descendiente porque el apellido Aguiar no es tan común. Fue bendecida por el obispo Aguiar y Seijas el 13 de noviembre de 1683. Y ya cuando se bendice la capilla, ya el edificio completo estaba terminado y pues podemos decir que se le daba cabida más o menos ya a 300 mujeres. La capilla esta, que pues puedo considerar que era prácticamente como una iglesia, fue decorándose con pinturas alusivas a las grandes santas penitentes del cristianismo, como Santa María Egipciaca o Santa María Magdalena. Y en la huerta se construyeron otras dos capillas, porque tenía huerta, era enorme, dedicada a una de la Virgen de Guadalupe y otra a Nuestra Señora de los Remedios. Fíjense qué interesante, estas dos vírgenes que después van a estar, digamos, de pleito, es una cosa verdaderamente impresionante, durante la
época de la independencia. Mientras que los insurgentes apoyaron tenían como emblema, mejor dicho, a la Virgen de Guadalupe y era su bandera, y acuérdense del estandarte de Hidalgo, los españoles van a nombrar como patrono de sus tropas a Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, pero aquí, en este colegio de niñas, estaban las dos capillas para las dos advocaciones marianas. La construcción de la capilla se le propició la celebración de actos litúrgicos, y esto evitó que las mujeres salieran a oír misa, porque he de decirles que en un principio esta construcción, esta institución, como no era un convento, y el padre Barcia dijo, pero desde el principio, que no quería que fuera un convento, sino un, insisto, recogimiento para mujeres pobres, desvalidas, o que estaban ya en la prostitución y necesitaban de un espacio para donde vivir, para poder, igual se recibía viudas, para poder enderezar su vida. Entonces, pues las mujeres tenían cierta libertad de salir, sobre todo a la iglesia, pero ya que se estableció, que se construyó esta gran capilla al interior del propio colegio, esto ya hizo que las mujeres no tuvieran que salir y se comenzó a dar una especie de clausura, y solamente se podía salir con permiso del padre fundador. Entonces, la institución nació con la autorización del virrey, del obispo y del virrey, que dio su propia autorización el 23 de septiembre de 1686, y se le puso una placa conmemorativa que decía: gobernando esta Nueva España el excelentísimo señor conde de Paredes, marqués de la Laguna, como virrey y capitán general de ella, se acabó esta casa en el año de 1686. Con estos apoyos, el padre Barcia acudió al rey de España para pedir apoyo, para erigir, fíjense cómo decía la solicitud, esto es fantástico, un recogimiento voluntario de mujeres, escuchen bien, solteronas, viudas con hijas, perdidas y jóvenes a punto de perderse. Pues me encanta la descripción, pero tenía muy buena voluntad el padre Barcia, porque recogía a todas ellas y les daba casa. El arzobispo les daba la comida y además se les daba trabajo para que allí mismo tuvieran algún sustento, algún ingreso, y también se les vestía. El padre pidió desde que su institución nunca jamás se convirtiera en convento ni en un colegio propiamente dicho, aunque vamos a ver después cómo a la muerte del padre sí se convierte en colegio, y que en su casa, en el oratorio privado, cada una rezase lo que fuera su voluntad, sin ligarse con votos de ninguna clase. Esto es muy interesante porque no eran monjas, o sea, eran mujeres que estaban en ese recogimiento, en ese lugar para tener una vida en común, pero el padre Barcia decía una iglesia, un recogimiento voluntario, ¿no? Sin embargo, pues con el transcurso de los años, este voluntario pues ya dejó de ser tanto, porque comenzó a tener una vida ya casi conventual. La actividad se comenzaba a las 5 de la mañana y se iba desarrollando a lo largo del día, en medio del tiempo que dejaban libres las meditaciones, lecturas piadosas, la misa, los rosarios y las penitencias. Entonces, además había un rato de esparcimiento en la huerta y, por supuesto, lo del trabajo manual. Era muy dado que las mujeres de aquel tiempo hicieran extraordinarios bordados. Seguramente ustedes han visto en algunos, incluso museos, ejemplos de bordados que se les llamaban dechados, porque eran como pruebas de diferentes tipos pues no quiero decir de bordados otra vez, de puntadas, para ir haciendo diferentes figuras. Entonces, realmente eran unas buenísimas en ese trabajo, no solo las de este recogimiento de Belén, sino en todas las escuelas, incluso en las de primeras letras. De verdad, a las niñas se les enseñaba más que otra cosa a bordar. Inclusive había los grandes concursos, ya todavía en el siglo XIX y hasta principios del XX, yo creo, había concursos a nivel ciudad para la que bordara mejor
y lo más difícil, claro, era el bordado en blanco, blanco sobre blanco. Entonces, eran muy complicados y se tenía que hacer bordados realzados y muchísimas cosas maravillosas. Entonces, las mujeres también allí realizaban una vida de gran austeridad, laborando y aprendiendo mediante lecturas y meditaciones. Esto, ya después, en, en digamos, pues, el mismo año, un poquito después, como había viudas con hijas, el padre se le ocurrió que te tenía que meter una maestra de niñas. Y allí fue donde comienza un poco a cambiar la cosa, porque se te traen a maestras para comenzar a, a darles clases, pues sí, a esas niñas que estaban allí asiladas y que pues no estaba tan bonito que se la pasaran todo el día rezando también o teniendo el esparcimiento y todo el día bordando. Entonces, allí ya se habían designado 4 celadoras, 2 enfermeras con sus ayudantes, 2 porteras y aseadoras de la casa, 2 lectoras para el oratorio y se agregó, como les digo, el de maestra de niñas. Entonces, todo esto fue, fue, fue haciendo, insisto, una, una institución mucho más cercana a un convento que a un espacio en donde estaban allí por libertad. Entonces, el padre Barcia va a morir en 1713 y el obispo Aguiar y Seijas también muere en 1700, pues creo que en el mismo año. Entonces, eso hace que, pero él se había preocupado mucho por el colegio, entonces dejó encargado, digamos, que el arzobispado fuera quien se hiciera cargo del colegio a su muerte. Entonces, allí el colegio quedó dependiente del obispo Aguiar y Seijas, primero, obviamente antes de su muerte, y le empezó a dar un carácter de verdad, de extremada oración y severidad. Inclusive llegó a haber escapatorias, las mujeres que se salían pues, por desesperación, y aquí hay una cosa muy divertida que dice que algunas habían llegado allí presionadas por la miseria y cuentan que una que escapó dejó este recado: la casa es buena, la gente mejor, solo yo soy mala, por eso me voy. Y otra, quizá desesperada, escribió: la que en esta casa entrare, ponga remedio en su vida, que en su mano está la entrada y en la de Dios la salida. Entonces, llegó a ser tan exagerado ya esa vida interior, pues que claro, yo la verdad sí entiendo que muchas mujeres que pues a lo mejor habían llegado a la prostitución por necesidad económica, pero pues tenían una vida en la calle, totalmente en la calle. Y haber entrado aquí considerando que iban a tener, como lo había pensado el padre fundador, un espacio en donde tuvieran comida, sustento, vestido, y además pues les hablaban con meditaciones y les hablaban a través de las meditaciones de la vida eterna, pero tenían actividad y recibían algún dinero, pues eso hizo que pues a lo mejor se fueran allí con un cierto interés, pero ya después empezó a haber pues este tipo de escapatorias porque pues no era ya lo que originalmente había sido, sino algo muy cercano a un convento. Por eso se le empezó a llamar de las Mochas, porque era un colegio de San Miguel de las Mochas, un colegio de San Miguel las Secas, pero se le va a llamar de las Mochas porque las mujeres se la pasaban rezando. Entonces, ya cuando este colegio empieza a recibir más niñas, se comienza a modificar la arquitectura del edificio para tener espacio para instruir y educar a las colegialas, no solo en cuanto a cristianas, sino en cuanto a mujeres, para que en sus haciendas, supongo que en sus manualidades y labores salieran bien aprovechadas. Esto es interesante porque se les enseñaba doctrina cristiana, lectura, escritura y a contar. Esto es la aritmética elemental, además de las labores femeninas, bordados, deshilados y costuras, que les insisto, en esos puntos llegaron a ser realmente extraordinarias las mujeres
en esto. Ahora, en estas labores. La historia de este colegio, como les digo, está completamente ligado a los arzobispos, al arzobispo de México, principalmente a este obispo Aguiar y Seijas, que tenía un gran problema con las mujeres. Las quería sometidas en su casa o en un convento, pero no mujeres libres, no mujeres dedicadas a algo que ellas quisieran hacer. Inclusive, él es el que va a hacer que Sor Juana venda su biblioteca. Recuerden que ella, Sor Juana, tiene que vender su biblioteca por orden del arzobispo y deshacerse de todos sus bienes mundanos, porque el obispo consideraba que una mujer que estaba en el claustro debía dedicarse a las cosas de Dios. Entonces, este obispo Aguiar y Seijas, pues lo único que quería es que las mujeres o estaban en un convento, en un recogimiento como este del que estamos hablando, o casadas. No podía haber de otra forma. Entonces, bueno, y no podían entrar al arzobispado, bueno, ni soñando. Los obispos en general tenían esa forma de hablar, o de tratar, o de pensar, mejor dicho, hacia las mujeres. En ese momento, hacia 1720, ya una vez muerto el obispo Aguiar y Seijas, el arzobispado siguió cumpliendo con la tarea de vigilar y de tener bajo su cargo el colegio de Belén, y comenzó a transformarse un poco y llegó, sí, logró, sin embargo, la importancia fundamental, que era la convivencia de cerca de 200 mujeres y niñas que allí vivían juntas, pues en su mayoría habían llegado ahí obligadas por la pobreza. Ellos recibían atención médica, además, y alimentación. Ahora, es interesante también considerar que a las jóvenes que deseaban ser monjas se les daba una dote de 1,000 pesos, o se colaboraba con 1,000 pesos para completarles el dote. Si las niñas que estaban allí, o las jóvenes querían convertirse en monjas, les daban el dote. ¿Qué es la dote? Pues la dote es una cantidad con que las jóvenes tenían que entrar al convento, como pagar una inscripción. Yo es algo que de verdad no logro entender. La mayoría sabemos que tristemente no tenían mucha vocación, pero las que sí tenían, entonces sus papás pues eran ricos, que pagaban porque sus hijas se fueran al convento, y ellas en muchos casos pues iban contra su voluntad. Sin embargo, yo estoy convencida de que había y hay personas que se quieren ir al convento por propia voluntad, pues esas padecían mucho porque necesitaban conseguir la dote, es decir, la cantidad que el convento pusiera para poder ser admitidas. Entonces, el colegio siguió creciendo y siguió buscando la ayuda del rey y del papa. El rey llega a tomar el colegio bajo su real patronato, dándole una mensualidad de 100 pesos, que ahorita pues decimos es poco, pero pues mucho más de 100,000 de ahora. Entonces, fue creciendo tanto la fama del colegio de Belén, que esto que había surgido como esta casa de recogidas para solteronas, viudas y prostitutas, mujeres perdidas, decía el padre Barcia, que hubo padres de familia que ya consideraron importante llevar a sus hijas ahí, aunque ellos pagaran por su educación y por su manutención. Entonces, esto fue transformando bastante la vida de las mujeres y la vida del colegio. O sea, ya no era nada más un recogimiento inicial, sino, les digo, comenzó a conocerse ya más como colegio y como otra cosa. Es interesante contar que ya para mediados del siglo XVIII, que es una época de grandes cambios y grandes transformaciones en el mundo, se comienza a voltear la mirada hacia la educación de las mujeres. Es algo que tal vez se nos olvida, pero hay que pensar que contemporáneo a este antiguo recogimiento, que se empieza ya a conocer más como Colegio de Belén, aunque seguía habiendo mujeres viudas y antiguas prostitutas o lo que ustedes quieran y manden, ya se empezó a considerar como un gran colegio, se le empezó a dar más interés a la educación femenina. Acuérdense que es en este mismo siglo cuando se crea el Colegio de las Vizcaínas, que ese sí, afortunadamente es algo extraordinario, sobrevive como colegio
en las calles de Vizcaínas y San Ignacio, allí también, ya muy cerca del eje central, por el rumbo de, ¿qué podía yo decir? Del claustro de Sor Juana. Sí, más o menos. Es una escuela fabulosa que sigue siendo escuela, que sigue teniendo una gran cantidad de alumnas y que la construcción es verdaderamente fantástica. Entonces, recordemos cómo esto es muy importante, cómo comienza a cambiar el mundo y ya no va a ser la idea del obispo Aguiar y Cejas o en el colegio o en la casa casada o en o en el convento, o en el colegio, en la casa o en un recogimiento. No, aquí ya comienza a pensarse en educar a las mujeres. Para 1740 se establece allí una escuela de música, lo cual también es fantástico, porque aunque seguía dependiendo del arzobispado, bueno, no aunque, ya que seguía perteneciendo, estaba bajo el cuidado del arzobispado, esto hizo que los mejores maestros de música de la catedral fueran a dar clases a Belén. Entonces, verdaderamente se une lo mejor en ese momento de la música novohispana para crear una escuela de música. Realmente hay que considerar que esto iba creciendo en número de alumnas, en prestigio, ahora con la escuela de música y tal, pero no se nos olvide que el suelo donde estaba construida era un suelo fangoso, ¿no? Un terreno inestable. Entonces, el obispo, ahorita me voy a acordar o voy a encontrar, Alonso Núñez de Haro y Peralta, hace una reconstrucción del convento a finales ya del 18, 1797-98, que comprendió ampliar el colegio y su iglesia, que adornó con nuevos altares y los coros, y la casa de los capellanes, gastando más de 100,000 pesos. No me puedo imaginar cuánto sería ahora, pero un dineral. Entonces, pero algo fundamental que este obispo Alonso Núñez y Haro va a construir un espacio para el archivo. Fíjense qué cosa tan interesante. Estamos en el siglo de la Ilustración, de las luces, de todo este ejemplo que viene de Europa, donde nace la Ilustración en Francia y tal, y llega aquí una nueva mentalidad también, no nos olvidemos de eso. Es la época también en que empiezan a crearse las nuevas escuelas reales, como el Colegio de Minería, como la Academia de San Carlos, como el Real Jardín Botánico, como la Escuela de Cirugía. Muchas escuelas distintas que ya dejaban de ser, ya dejaba a la Universidad Real y Pontificia como una, pero no como la única. Entonces ya comenzaban a ver estas escuelas. Comienza una transformación en la educación y en la vida de la sociedad y muchas cosas más cuando llega Carlos III al poder y en Europa, en España, perdón, y esto hace un gran cambio en la vida, como una cierta, una gran, mejor dicho, apertura del entendimiento, del conocimiento de la sociedad. Entonces, esto de que no solamente se haya creado la escuela de música, sino que ya se abrió otros colegios, dependiendo de la comunidad vascongada, pero de las vizcaínas, sino que además el padre, el obispo que amplía el colegio, lo sustenta de nuevo, hacen nuevas edificaciones, también se haya pensado en crear un archivo. Esto me parece extraordinario, porque gracias a eso es que la doctora Josefina Muriel pudo hacer esta investigación que yo les estoy platicando y resumiendo, pero realmente fue que, el colegio no se conservó, ahorita vamos a hablar de todo esto, pero el archivo sí, y se conserva en el Colegio de Vizcaínas, que también tiene un archivo extraordinario, y gran parte del archivo es de música, porque me estoy adelantando un poquito, pero como las alumnas en un momento dado que vamos a platicar, las alumnas de Belén tienen que ir a dar a Vizcaínas, en un momento más, más o menos en un siglo adelante, entonces esto hace que el archivo se lo lleven, y entonces gran parte está en Vizcaínas, y
yo les invito, ahora que ya podamos movernos, que ya podamos salir, que en algún momento podamos retomar nuestras prácticas habituales, poder ir al Archivo Histórico de Vizcaínas, poder visitar, mejor dicho, que vayan a visitar el Archivo Histórico de Vizcaínas, que dirige mi querida amiga Narrita Valero, de García Lascoray, que es, de verdad, está considerado por la UNESCO como Memoria del Mundo. O sea, tiene una cantidad de maravillas ese archivo, y además tienen adentro del colegio, no dentro del archivo, sino dentro del Colegio de las Vizcaínas, un museo de sitio extraordinario que les recomiendo mucho también visitar. Ojalá pronto, ahorita estamos en semáforo naranja, como dice la doctora Sheinbaum, más cerca del rojo que del verde. Por lo tanto, seamos conscientes, quedémonos en casa. Pero bueno, el caso es que el ilustrísimo Núñez de Haro y Peralta decía que él sostenía más de 80 colegialas de su bolsa. O sea, por un lado era un convento dependiente del arzobispado, pero él de su dinero aportaba también una especie de becas, pues. Pero fíjese que decía, para que las niñas y jóvenes llegaran a ser útiles a la religión, al Estado y a sí mismas, que se les dé una instrucción cristiana, política y civil convenientes de modo que adquieran los conocimientos oportunos a su salvación, a la industria, oficios y manufacturas y labores compatibles con sus talentos, sexo y fuerzas. Sí, claro, las famosas labores femeninas, pero ya cuando menos se pensaba de otra manera, no se pensaba como el obispo Aguiar, que tenían que estar siempre encerradas porque los obispos rechazaban la vida de las mujeres en libertad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque está cambiando, ¿no? Está cambiando la vida. Tan está cambiando la vida en el país y en el mundo que sabemos que todas estas modificaciones que se hicieron al colegio a finales del siglo XVIII, pues cuando estaba yo leyendo decía, uy, qué cerca ya de la época de la independencia, ¿no? Y pues sí, ya muy cerca de que también todas estas ideas ilustradas dieran por resultado, además de una serie de situaciones políticas que ahorita de las que ahorita no vamos a hablar, dieran por resultado la guerra de independencia. Entonces comienza, como ya sabemos, en Dolores, en Guanajuato, que ahora se llama Dolores Hidalgo, en honor del cura Miguel Hidalgo, que dio inicio a este movimiento cuando tocó la campana, y como bien se dice en nuestra cultura y en nuestra forma coloquial de hablar, dio el grito de independencia. Entonces, nosotros sabemos todos que la vida de la revolución iniciada por Hidalgo pues duró muy poco, pero gracias a que ya el cura Hidalgo había hablado con Morelos, el padre José María Morelos, también sacerdote, a quien él mismo le había dado clase y tenían una buena relación, que se encargara de continuar la obra de la independencia, la lucha por la independencia en las regiones del sur, pues es que la independencia, la guerra, no decae. Y es muy interesante pensar que en 1813, en marzo de 1813, cuando Morelos estaba en pleno movimiento, poniendo de cabeza al régimen español, porque fue realmente el único que deja pues temblando a los ejércitos españoles, vaya a dar ahí al Colegio de Belén, en calidad de presa, podemos decir así, doña Leona Vicario. Y es importante que lo mencione porque en este año estamos celebrando el año de Leona Vicario, a la que se considera benemérita de la patria, lo cual es fantástico. Y la biografía de Leona es para leerse con ganas. Les recomiendo la escrita por Genaro García, y que narra esto que yo les voy a platicar en unos momentitos, de una manera muy amplia y además muy amena. Este libro, que se llama así, Leona Vicario, y está escrito, repito, por Genaro García, lo encuentran en internet, sí, lo pueden bajar de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si no me equivoco, ahí está. Y vale muchísimo la pena leer esta, porque yo creo que es la única buena biografía escrita sobre Leona Vicario. Entonces, ¿por qué llega ahí doña Leona? Pues era una joven, por supuesto, porque ella ya se había relacionado con los insurgentes. Ella era novia de Andrés Quintana Roo,
que me da gracia porque a don Andrés Quintana Roo le pasa lo que a Guillermo Prieto, que llegaron a ser bastante grandes de edad y los cuadros que conocemos son de ellos ya grandes. De Prieto tenemos muchas fotografías de él viejo y solamente una o dos joven. Entonces, lo mismo pasa con don Andrés Quintana Roo. Yo cada vez que pienso en que era novio de Leona Vicario, me lo imagino viejo, y claro que no, era un joven también, impetuoso y seguidor de Morelos. Entonces, Leona, que era una riquísima heredera, que vivía con su tío Pomposo en la calle hoy de Brasil, llamada de Brasil, y entonces conocida como Sepulcros de Santo Domingo. La casa de Leona está en la esquina de Brasil y Colombia, a un costadito de la iglesia del Templo de Santo Domingo, y allí están curiosamente dos placas, una que se colocó el año pasado y otra que se había colocado en 1910 con motivo del centenario de la independencia, en donde se aclara que allí vivió Leona Vicario. Allí vivía con su tío Pomposo, así se llamaba, no estoy inventando ni le estoy poniendo sobrenombres, así se llamaba. Cuando el tío descubre realmente que ella está mandando correspondencia y dinero, porque además hoy no nos podemos imaginar lo importante y lo valiente que era una mujer que escribía para poner en contacto a los distintos grupos de insurgentes. Entonces, Leona se dedicó no solamente a escribir cartas para mandar decir lo que uno estaba haciendo y el otro y acá, arriesgándose, porque yo era una rica, insisto, mujer criolla de la capital de la Nueva España. Entonces digo, un nivel en donde no podías mezclarte con esa chusma que estaba en la independencia. Pues ella, consciente de su deber como patriota, arriesga su peculio, su herencia, su prestigio social, diríamos así, y se lanza hasta que el tío la cacha. Entonces la manda, y además pues había ya muchos rumores, y va a dar a la cárcel. ¿Por qué? Porque había sido, aquí dice la doctora Muriel, descubierta por la Junta de Seguridad y Buen Orden, establecida por el obispo Lizana para perseguir a los culpables de infidencia. Cuando ella se vio sorprendida, huyó de su casa, pero la encontró su tío y la metieron al colegio de Belén con autorización del obispo, pagando sus alimentos para que la Junta la juzgase ahí y no la enviase a una cárcel pública. Fíjense a qué nivel era la alcurnia de doña Leona, que no a pesar de que se escapó, de que la cachan, de que la meten, o sea, la podían llevar a la cárcel, una cárcel común, pero el tío tenía tanto dinero y tantas influencias que consiguió que fuera a dar allí. Dicen que vivía en la habitación primera del patio principal, contigua a la portería. No estaba como educanda, sino como reclusa, pero de cualquier manera tenía una vida muchísimo mejor que la que podía haber tenido en una cárcel. Dice aquí la doctora Muriel, todo lo que ella dice lo saca de estos archivos que les estoy contando. En los primeros días de su reclusión, dice aquí una cosa muy simpática, que le tenían prohibido hablar con las colegialas para que no se contagiaran de sus ideas subversivas. Que no se fueran a contagiar. Sin embargo, en los primeros días de su reclusión, ella, o sea, Leona, con la complacencia de sus guardianas, lo burlaba todo, y hasta llegó a ofrecer a las colegialas una merienda con merengues el día 10 de abril, festejando, aquí dice su santo, pero también era su cumpleaños. Este año ya no pudimos hacer la ceremonia cívica en honor a Leona Vicario el 10 de abril porque ya estábamos en confinamiento. Entonces, eso era admirado, eso nos hace suponer que pues vivía más o menos en cierta libertad, no estaba tan recluida, pues si pudo ofrecer una merienda con merengues, es que la cosa no estaba tan complicada, no estaba tan encerrada. Llegó el día del juicio, en el que se le considera, del juicio, no del juicio final, sino el juicio en donde tenía que, perdón por la redundancia, pero tenía ya que ser juzgada por infidente. Entonces se le declaró incomunicada, y así estuvo hasta el 6 de abril de ese mismo 1813, que se le nombró un abogado defensor. Curiosamente,
fue un papel, pues era un papel muy comprometido, ser abogado defensor de Leona. Y fue don Antonio Maldonado el elegido, y fecha en que se inició el juicio, como les digo, el 22 de abril. Leona comenzó el interrogatorio, que duró varios días. Ella se presentó, ella tuvo que jurar ante Dios decir la verdad, se presentó sin intimidarse de ninguna manera y no se dejó envolver. Sin embargo, ella se empezó a sentir mal, llegaron en un momento dado a decir que, pues, que suspendieran el juicio un rato, y esto hace que Leona tenga ciertos momentos de tranquilidad, o cuando menos unos 2 días, y de alguna manera que pues no se sabe con certeza, algunos amigos suyos, conocedores de que Leona estaba allí y que obviamente no se quería quedar allí, no es que se fuera a arrepentir de sus grandes pecados por haber aceptado la independencia, lograron salvarla. Estos fueron el día 22, supongo que también del mismo abril, espérenme tantito, porque estoy aquí, me salté una parte. Sí, ese mismo día, pues decía yo que se sintió enferma, y al día siguiente llegaron los coroneles Francisco Arroyave, Antonio Aldama y don Luis Alconedo, quienes se acercaron a las rejas, mientras otros 3 hombres permanecían bajo los arcos del acueducto. Acuérdense que estamos hablando del acueducto de Belén, o sea, lugar donde ahora no hay arcos. O sea, nosotros conocemos 20 arcos que se quedaron a la altura del Metro Sevilla sobre Avenida Chapultepec, pero el acueducto seguía precisamente por Arcos de Belén, que gracias a Dios conserva su nombre, porque ya la mayoría de los nombres coloniales se borraron, y que iban a dar, como les dije hace rato, hasta la fuente del Salto del Agua. Entonces, ya han quedado otros 3 hombres abajo de los arcos del acueducto cuidando a los caballos. 2 de los primeros penetraron a la portería a las 6:45, cuando iba a ser cerrada. Y oigan, esto es que es así como de película, por eso se los leo tal cual. Y pistola en mano, obligaron a las porteras a dejarlos pasar, mientras el tercero cruzaba el patio y entraba al cuarto de Leona. No conociendo, fíjense esto, a la que iba a rescatar, y encontrándose en el cuarto las 2 guardianas, preguntó quién de las 3 era Leona. Mientras ellas se quedaron en la angustia, Leona escapaba muerta de risa. Entonces, dice aquí que la señorita Salvatierra, que eran las guardianas, trataron de ocultarla con sus cuerpos, pero al identificarse ella misma, el coronel la arrebató de sus brazos sin atender la súplica de que no se la llevase. Y así, vuelvo a repetir el párrafo, mientras ellas quedaban en la angustia de su responsabilidad, Leona escapaba con bastante risa. La historia de Leona nos podemos seguir muchísimo más hablando, y ojalá un día tengamos, lo que pasa es que no soy tan experta en la vida de Leona, pero tendré que prepararme más para estudiar la vida de Leona y poder platicar un poquito de ella ahora en que es su año, el año dedicado a Leona Vicario, benemérita madre de la patria. Entonces, es muy interesante cómo se escapa ese día y pierde, por supuesto, todos sus bienes, se le confiscan, pasa una vida de penurias, pero por seguir a Andrés Quintana Roo, con el que se casa y tiene varios hijos e hijas, la primera nace en una cueva, y todas las angustias que pasan. Pero fíjense, un datito muy interesante, ella es una mujer, yo creo que es la única mujer presente en el Congreso de Chilpancingo, y allí es Morelos la que la nombra benemérita. Eso es algo, y eso lo cuenta precisamente Genaro García, no lo estoy inventando yo. Entonces, es una mujer de verdad excepcional y muy poco estudiada. Hace falta otra biografía de Leona, hace falta, pues, dar a conocer más su historia. Prometo que lo voy a buscar. Bueno, saliéndonos un poquito del tema de Leona, regresamos a hablar del edificio. Estábamos diciendo ya que el edificio tuvo constantes problemáticas, y se los repito, porque en la segunda parte de la vida de este edificio, pues va a seguir padeciendo mucho, porque pues sufrían constantes inundaciones, hundimientos y humedades que lo deterioraban constantemente. Es interesante pensar que, no obstante
que ya había comenzado la independencia, pues ustedes saben que la vida, digamos, la relación entre la Iglesia y el Estado, aún en los momentos de más carencias económicas del Estado, lo que ustedes quieran, o problemas internacionales como la guerra contra Estados Unidos y cosas así, la vida, la relación del Estado con la Iglesia no se modificó nada. La Iglesia siguió teniendo todas sus propiedades, la relación entre el Estado y la Iglesia era total y comenzó a deteriorarse hasta 1850 con la creación de la 57, perdón que dije, 1857, con la redacción y la promulgación de la Constitución Liberal de ese año, que no estaba todavía separando a la Iglesia del Estado ni confiscando los bienes. Pero ya 2 años antes durante el gobierno de Juan Álvarez, la ley Juárez, se había promulgado la ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales, solamente dejando los del clero y el ejército, sí, el clero y el ejército para asuntos propios de su corporación, y los demás desaparecían, porque había tribunales de comercio, tribunales de minas, tribunales de muchas cosas, y que tenían sus propias reglas. Juárez los elimina, y el dejar el clero solamente para acciones interiores de su corporación, pues sí, de la Iglesia misma, esto va a ocasionar ya un rompimiento. Y luego en el 56 es la ley Lerdo, debido a la inteligencia y a la capacidad de don Miguel Lerdo de Tejada, que falleció muy pronto, realmente después de esto, pero él crea esa ley y es aprobada por don Ignacio Comonfort, que era presidente de México, de, ¿cómo se dice? Digamos, de la desincorporación de los bienes del clero, es decir, desamortización, ya me acordé de la palabra, la desamortización de las leyes de los bienes del clero, que obligaba al clero a vender sus propiedades. Y esto, pues, obviamente no lo hicieron. Entonces, va a venir después la Constitución de 1857 y después el golpe de Estado que origina la Guerra de los 3 años, que es la guerra entre liberales y conservadores, donde los conservadores, apoyados por el clero, con la intención de no perder sus propiedades y no tener que venderlas, aunque habían hecho algunas ventas ficticias, pero de las cuales vamos a platicar después, deciden pues iniciar esta guerra. Los conservadores, apoyados por el clero, van a dar un golpe de Estado, derrocan a Comonfort, que era el presidente en ese momento constitucional, y Benito Juárez, que tenía la obligación de ocupar el poder por ser el ministro de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues tiene que salir de la ciudad, y es cuando comienza el primero de sus recorridos, que va a terminar en Veracruz, donde establece su gobierno y donde dicta las principales leyes de reforma. La primera de las leyes de reforma que va a dictar en Veracruz en julio del 59 es la ley de nacionalización de los bienes del clero. Nada más que esa ley no se puede poner en práctica en todo el país de manera inmediata por la sencilla razón de que el país estaba en guerra. Hasta que triunfan los liberales, cosa que yo les aseguro que los conservadores jamás siquiera sospechar. Triunfan los liberales, regresa Juárez a la capital del país y entonces sí a poner en práctica esas leyes que se habían promulgado en Veracruz y que habían tenido efecto ya en algunos lugares, pero aquellas que durante la guerra estuvieron siempre gobernadas por liberales. De ahí en fuera, pues no habían tenido efecto hasta que se logra la derrota de Miguel Miramón en Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860 y con ella la entrada del general González Ortega en la Navidad, no me equivoco, el 25 de diciembre de 1860, y unos 3 días después o 4, la entrada de Juárez. Una vez que eso pasa, yo digo que Juárez entra el 1 de enero del 61, pero lo voy a checar. Cuando llega González Ortega, en su calidad, digamos, de jefe político de la Ciudad de México, triunfador sobre los ejércitos de Miramón, él es el que va a comenzar a aplicar las leyes de reforma inmediatamente. Yo pienso que
Pues sí, me acuerdo muy bien que la publicación que hace González Ortega es del 28 de diciembre y lo platicamos en la primera de estas clases cuando hablamos de la calle del 5 de mayo, porque ahí también tienen que tirar los conventos. Pero, bueno, la Profesa, que era la casa Profesa, que había sido de los jesuitas y después de el oratorio de San Felipe Neri, y el convento de Santa Clara. Y esto, y aquí pues debe haber pasado lo mismo. Han de haber pensado, 28 de diciembre, esto es una broma del periódico, ¿no? O sea, tiene una broma de los santos inocentes. Pues no, era totalmente cierta y totalmente real que ese día se estaban comenzando a aplicar las leyes de reforma en esta ciudad que pues se había mantenido bajo los conservadores hasta ese diciembre del 60, cuando les repito que son finalmente vencidos. Entonces, esto, por supuesto, que uno de los edificios que estaba más en la mira, pues era el Colegio de Belén. ¿Por qué? Porque tenía gran prestigio y por otro lado, porque pues era directamente del arzobispado. Entonces, no había ni la menor duda, pero dentro de todo, con motivo de la aplicación de las leyes de reforma, se crea la Dirección de Fondos de Instrucción Pública y la Dirección de Beneficencia dentro del Ministerio de Justicia. Y ellos iban a quedar, digamos, a tener que ordenar cómo iba a ser el paso de las escuelas oficiales de las escuelas de clero a ser escuelas oficiales. Entonces, el 12 de junio de 1862, les estoy diciendo que fue en diciembre del 60 cuando aparece ya la ley de que todos los bienes que son del clero pasan a ser propiedad de la nación, aquí en la Ciudad de México, en todo el país pues, pero les digo que se había dictado la ley desde el 59, pero aquí, pues en diciembre del 60. Entonces, todo el 61 es de muchos trabajos. Entonces, el 12 de junio de 62, el director de esta institución que se había creado para ordenar el asunto de los colegios, de acuerdo con el ministro de Justicia, declaró suprimido el Colegio de San Miguel de Belén. Al día siguiente, el director general de Fondos de Instrucción Pública, Luis Ordaz, comunicó a la prepósita, que es como la directora, que se llamaba Loreto Agurto, Agurto con G, yo había oído el apellido Aburto, pero no Agurto, que por orden del presidente Juárez, es decir, aquí mi querida doctora Josefina Muriel dice como si Juárez directito, pues sí, era Juárez a través de la ley, o sea, que quede claro, cada vez que se dice es que Juárez hizo clausura, pues sí, pero es que había un conjunto de leyes que no había hecho Juárez solo, que quede claro. Debían trasladarse las colegialas al Colegio de San Ignacio, es decir, a las Vizcaínas, rebautizado en ese momento con el nombre de La Paz. ¿Por qué ese Colegio de las Vizcaínas no lo cierran? Hubo el intento de cerrarlo, pero ellos demostraron que era una escuela particular. Tenía capilla, que tiene, milagrosamente tiene una capilla preciosa, pero no era una escuela del clero, no era una escuela que dependiera del arzobispado, de alguna orden religiosa, no. Entonces, lograron sobrevivir. Entonces, por eso es que las colegialas de Belén se van a San Ignacio de Loyola y con ellos sus becas, sus dotes y su archivo. Por eso les decía yo hace rato que qué bueno que se mantuvo el archivo, que aquel obispo fantástico decidió crear una habitación especial para el archivo, porque las niñas de Belén, afortunadamente no las corrieron así, de sálganse con lo puesto, les dieron permiso de llevarse el archivo y pues también se llevaron sus becas, o sea, sus dotes, ¿no? Las que les habían dado para sobrevivir. Después, como de una u otra forma el colegio de Belén había quedado a manos del arzobispado, pues a manos del Estado, porque había sido del arzobispado, el Estado se había comprometido a seguirles dando las becas, porque la asociación de los vascongados que mantenía vizcaínas, pues dijo que él solo podía pagar la manutención de 9, y había otras becas que pues tenían, que el arzobispado daba,
que el gobierno se comprometió a dar, pero también se comprometió a apoyar a las niñas que se habían ido a dar a Vizcaínas, cosa que no duró mucho tiempo, pero finalmente, pues algunas sí lograron sobrevivir allí y con eso, pues le dieron una nueva vida a Vizcaínas y le dieron un gran tesoro que fue el archivo. Yo no digo que todo el archivo que tiene Vizcaínas sea de Belén, pero sí lo ampliaron muchísimo. El 12 de agosto, el edificio de 1862, en el mismo año, el edificio del Colegio de San Miguel de Belén fue entregado al Ayuntamiento de la Ciudad de México, como ya habíamos dicho, por el señor Luis Ordaz, director de Fondos de la Beneficencia, en acto celebrado ante el escribano público, don José Villeda. Hechos los arreglos en el edificio para, fíjense bien, o sea, se le entrega al ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿qué va a hacer? Dice, nosotros necesitamos una nueva cárcel y este espacio tan enorme, tan grande, nos queda muy bien para hacer una cárcel, porque ¿dónde estaban los presos en aquel momento? En la cárcel de La Acordada, que era una cárcel hecha desde el siglo, creo que 17, 200 años ya tendría esa cárcel, en lo que hoy sería Avenida Juárez, el inicio casi de Avenida Juárez, digamos, muy cerca hoy de lo que sería, de lo que es el cruce, ¿sí?, de Reforma y Juárez. Muy cerca de allí estaba la cárcel de Belén, perdón, de La Acordada. Entonces, esa cárcel siguió funcionando, pero no sé cuánto tiempo, porque pues poquito tiempo después lo tiran. Una cárcel heredada de la colonia que ya me imagino, a lo mejor el edificio era bonito, no lo sé, solo hay grabaditos por allí y no muy buenos. Pero de cualquier forma, ya los presos han de haber tenido una vida infame, que no va a ser mejor la que tengan en Belén, pero de eso se trataba, de mejorar la vida de los presos. Entonces, hechos los arreglos en el edificio para evitar la fuga de reos y hacer la separación de hombres y mujeres, el 22 de enero de 1863 pasaron a ocuparlo los presos de La Acordada. Entonces, imagínense que estos presos ya van a encontrar un lugar seguramente mucho más amplio, mucho más cómodo, vamos a decirlo así, para vivir, porque en La Acordada me imagino que ha de haber sido ya una vida fatídica, porque les repito, era una cárcel hecha con los cánones coloniales, en donde no se buscaba ni tantito vamos a decir, la reconversión del preso en un hombre de bien, sino era meterlo para que sufriera, que así era como estaban las cárceles en Europa. Entonces, bueno, pues ya había cambiado un poquito la forma de ver la vida, y entonces tenemos que aquí, en estos planos, que ya hemos visto en otras ocasiones, bueno, entonces, ahora sí, aquí está el Zócalo. Ahora sí, qué bueno que me di cuenta rápido, estoy muy feliz de haberme dado cuenta rápido. El Zócalo, acá la Alameda, y entonces, ¿dónde va a quedar? Aquí ya estaba trazado Bucareli, cosa que en los anteriores planos que habíamos visto apenas no se vislumbraba nada. Aquí está la Ciudadela, todo esto se lo señalo para que se vayan ubicando. Aquí está la Ciudadela, y aquí este plano es de 1869, ya estaba, ¿te acuerdan que tuvimos 3 programas del Paseo de la Reforma? Ya estaba ya estaba trazado el Paseo de la Reforma. Entonces, ¿dónde va a estar Belén? Pues aquí a un costadito de la Ciudadela. Y ahorita lo vemos, pero ya convertida en cárcel. Entonces, aquí, vamos a ver, fíjense qué lejos, es que yo todavía sigo pensando, fíjense, este plano ya es de 1869, y vean cómo era, aquí estaba Romita, donde después se va a hacer la Roma, insisto, esto aquí se llama Paseo Nuevo, que es Bucareli, aquí estaba la garita, de la que hemos hablado ya muchas veces, que estaba donde está el Mercado Juárez, y esto es lo que se conoce ahora como Avenida Cuauhtémoc. Este es el barrio de Romita, de donde va a surgir la colonia Roma. Aquí está para que la vean bien, porque luego ya me he dado cuenta, ya se han dado cuenta ustedes que yo no veo a veces el programa en el momento que está pasando, sino lo veo hasta después, y luego es que me doy cuenta
pues que no se veía bien una cosa o la otra. Esta es Romita, ahí está. Y de aquí surge la colonia Roma. Aquí es donde viene la calzada de Chapultepec, todo esto, y que acá se convierte en Arcos de Belén. Aquí está la Ciudadela, que es donde pues, ahora está el metro y la hermosísima Biblioteca México, que es fantástica, pero verdaderamente fantástica. Híjole, de veras, yo sé que les recomiendo muchas cosas que solo nos dan nostalgia porque estamos en confinamiento, pero esto un día se va a acabar y vamos a poder volver a visitar lugares tan maravillosos como la Biblioteca de la Ciudadela, que la verdad se los recomiendo no solo para ir a leer, para ir a gozar del inmueble, que es una maravilla. Bueno, pues aquí estaba la cárcel, ya como cárcel de Belén. Lo vamos a ampliar, bueno, pero si lo amplió, se queda la bolita está del mismo tamaño. Lo vamos a ampliar. Perdón que haga tanto circo, pero es que tengo que cerrar donde está. Mira, aquí ya se ve muy claramente cárcel de Belén. O sea, todo este espacio que había sido del colegio de Belén, Belén de las Mochas, el recogimiento para mujeres perdidas y las que están a punto de perderse, de solteronas, de viudas, de las niñas, que después se convierte en colegio de niñas que convivían todavía con algunas viudas y algunas perdidas. Esto se convierte en la terrible cárcel de Belén. Y digo terrible porque si bien, insisto, cuando se cambia para allá, se esperaba mejorar la vida de los presos que habían estado en la acordada. Aquí estaba la iglesia de Belén, que es esta donde iban en un principio las niñas y las mujeres recogidas, iban a la iglesia hasta aquí y sobrevive. Se le llama las Merceditas, aquí. Es esto. Aquí está la iglesia de San Miguel de Belén. No, San Miguel no. Se le conoce, insisto, las Merceditas. Aquí también se valora, se venera una imagen de San Judas, pero tienen que ir a conocer este templo. Es una belleza, tiene unos retablos fantásticos. Y acá está la Escuela Libre de Derecho, que se había creado originalmente en el terreno que había, en el espacio que había sido el convento de Belén, pero la tiran y hacen el edificio que está ahora. Pero aquí es donde está, y por acá adelante está el registro civil y tal, para que se vayan orientando. Entonces, aquí todo esto, la gran cárcel de Belén. Y si nos damos cuenta, pues de aquí se acababa ya la ciudad. Aquí había una garita, estos eran los terrenos. Miren, yo les decía cuando hablamos de Reforma, que cuando se veían estas rayitas, es que eran todavía terrenos medio pantanosos, a diferencia de estos que están sembrados en Romita y sus alrededores, que no, también eran bastante pantanos. Por eso los temblores causan tantos estragos por esos rumbos, pues porque son tierras muy pantanosas, en donde alguna vez oí, por ejemplo, en una visita guiada a la que fui con mi querido José Alfonso Suárez del Real, hoy secretario de Cultura, que nos contaron que los cimientos, esta de la Ciudadela es una obra de Miguel Constanzo, un muy famoso arquitecto de finales también del siglo XVIII, estaban hechos como un barco. Yo recuerdo haber oído eso, tengo que investigar más, pero que descubrieron eso en la última intervención que tuvo la Ciudadela y que por eso la Ciudadela no había sufrido mayores estragos. Tendré que investigar más, pero ahí se los dejo de tarea también para que lo tengan en mente. Entonces, aquí insisto, la cárcel, pues en un terreno inmenso. Todavía les quiero mostrar cómo llegó a deteriorarse también ese espacio. En la época porfiriana, ese espacio fue verdaderamente temido, porque, fíjense, aquí yo tengo un textito de 1863, precisamente la memoria del ayuntamiento, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita, que era lo que se buscaba con ese nuevo establecimiento penitenciario. Se buscaba, dice, eso está de acuerdo con la memoria del ayuntamiento de ese año,
Se buscaba disminuir los padecimientos físicos de los presos hasta donde sea posible, atendiendo a que el local construido para colegio de niñas y no para cárcel está distante de tener las condiciones para un establecimiento de esta clase. Bueno, no me queda muy claro el párrafo, pero así dice. Acabar con la ociosidad fomentando el trabajo, cosa que es fundamental en todas las reformas que se hacen a los penales. Engendrar la moralidad en los delincuentes con la instrucción, con el trabajo y con la disciplina. Esto me encanta, porque hablan de moralidad, cosa que pues es la ética, ¿no? Cosa tan de lado en muchas épocas de nuestra historia. Proteger a la sociedad, ayudando a los seres desgraciados que habitan en las prisiones, ya infiltrando en el pueblo el deseo de no delinquir para no caer en la prisión por medio del espectáculo del orden inalterable y del trabajo constante en ella, y crear en los presos los hábitos del orden y la economía, formándoles pequeños ahorros. Fíjense que esto lo tenía así como en general se los platiqué, pero al leer estos puntos me parece algo verdaderamente extraordinario, como si se crea la cárcel de Belén con esta intención de mejorar las condiciones de los presos. Sin embargo, la llegada de Maximiliano y toda la situación, bueno, acuérdense que la llegada de Maximiliano no es fortuita, sino que los conservadores, que no se quedaron nada contentos con haber perdido la guerra contra Juárez, pues se organizan para ir a Europa a buscar hacer miles de negociaciones y lograr que por fin el emperador Maximiliano, que era un príncipe de la corte de Austria, viniera a gobernar a México en calidad de emperador. Poco pudo hacerse por la cárcel antes de que llegara, ¿no? Era un inmueble no adecuado para prisión y se fue volviendo peor cada día, a pesar de las adecuaciones que se llevaron a cabo para dar entrada a más de 1,000 sentenciados a un sitio que en sus mejores momentos había tenido 500 alumnos. La prefectura política reportaba en 1865, o sea, en la época de Maximiliano, porque Maximiliano y Carlota, los dos, estuvieron siempre muy preocupados. Hay muchas cosas que les podemos criticar y muchísimo más a los conservadores que los trajeron en calidad de emperadores, pero es muy importante que pensemos en que ambos, Maximiliano y Carlota, tenían un gran interés por los desvalidos y por la gente que no tenía protección ni asegurado un futuro. Y hay un informe, que yo sí lo tengo, lo bajé de internet en algún momento, que Maximiliano pide que se haga de todos los hospitales y casas de beneficencia. Y por lo que estoy viendo, aquí también lo solicitó de las cárceles. Y dice aquí, en un solo sitio se tienen todo el día, eso reportaban, la prefectura política reportaba al emperador, en un solo patio se tienen todo el día en completa ociosidad a 1,098 presos, y los corredores superiores son de lo más peligrosos, imagínense, porque no están resguardados por barandales y con mayor facilidad en una riña o en un juego se precipitan unos a otros, como ha sucedido de lo alto, causándoles la muerte. Es increíble, sino que hubo enfermedades, brotes epidémicos, porque no solamente era este peligro, sino ese hacinamiento, era una cosa terrorífica, porque además las enfermedades, ahorita que estamos hablando pues, de esta enfermedad terrible que nos ha traído el famoso coronavirus, así llamado, y que produce una enfermedad llamada COVID-19, una cosa muy rara, también parece nombre como de Viaje a las Estrellas, no sé, un nombre muy raro que le dieron. Bueno, pero también en ese tiempo, pues en México se daban muchas epidemias. Las del cólera, por ejemplo, azotaron a la ciudad en diferentes momentos. Y en tiempos de Maximiliano, pues no fue la excepción, también llegó a haber muchas enfermedades. Pero agréguenle que no había ninguna higiene en el trato o en la vida de los presos. Y decía el mismo informe que no se cubrían las necesidades más elementales de nutrición y de higiene. Alguno de los inspectores señaló que a falta de utensilios reciben la comida en sus sucios y asquerosos sombreros. Entonces imagínense qué cosa tan espantosa era la vida en Belén, a pesar
de las buenas intenciones con las que se había creado. Entonces, Lerdo y Juárez tuvieron la intención de introducir escuelas de primeras letras, sin diversos talleres, pero vaya, no se logra un periodo de mejoría constante. En este momento, pasando el tiempo de Maximiliano, luego de Juárez y de Lerdo, que llega Porfirio Díaz, se busca algo en mejorar la vida, pero no lo logra. Al revés, llega a ser una cárcel la más temida porque allí era donde se llevaba a los presos políticos. Y mientras, ahorita me voy a regresar tantito para leerles después los dos edificios que se crean para darle un aspecto exterior muy bueno. Pero, insisto, Belén se especializó en recibir presos políticos. Ahí llegaron Heriberto Frías, Joaquín Clausel, que no fue un pintor impresionista fantástico, sino que además dirigió su propio periódico, pero era contrario al régimen. Y por supuesto, los hermanos Flores Magón, quienes ingresaron a la tenebrosa cárcel en 1907 y fueron recluidos en una Bartolina, que eran de las cosas más horribles, de las celdas más asquerosas. Y así lo describe Ricardo Flores Magón, la celda que le tocó. El sitio más hediondo, más negro, más sucio que puede imaginarse. Un petate corriente fabricado de tule, colocado sobre el fangoso suelo, sirve para descansar. El piso negro resuma agua. No se nos olvide dónde estaba construido. En un ángulo de la Bartolina, un nauseabundo boquete practicado en el suelo indica al prisionero que ahí debe desahogar sus intestinos. Esputos de personas enfermas cuelgan como gotas de resina a lo largo de las paredes. Los pies se hunden en el fango y a mediodía, cuando el sol mexicano alumbra intensamente, hay dentro de estas tumbas oscuridad completa. O sea, imagínense qué cosa tan espantosa de que eran, claro, las Bartolinas, no todo estaba igual, pero estas celdas de castigo eran horrendas. A Ricardo Flores Magón lo llevan ahí en 7, cuando ya desde 5 existía la cárcel de Lecumberri, que esa era la cárcel que en su momento fue una de las mejores del mundo. Y no obstante que esto fue en 1907, ya desde 1900, el 6 de mayo, el presidente Porfirio Díaz habría decidido dar como muchas cosas en su gobierno, una nueva imagen a la cárcel y le va a construir un palacio de justicia penal cuya fachada se encontraba por el lado de Arcos de Belén. Y así lo consigna el periódico El Tiempo. El general Díaz se presentó acompañado de sus ministros después de develar una lápida de mármol alusiva a la inauguración. El presidente y sus ministros y demás personas pasaron al segundo piso, donde se encuentran instalados los juzgados correccionales y los despachos del ministerio. Terminada la visita, subió al tercer piso, donde se encuentran los juzgados y los departamentos del Ministerio Público y los médicos legistas. Todas estas oficinas han sido convenientemente amuebladas y decoradas. Después los visitantes bajaron dirigiéndose al salón de jurados y de ahí al primer salón situado en el lado opuesto. Este salón, construido en condiciones verdaderamente especiales, reúne todos los requisitos del objeto a que se destina. Entonces, no puedes creer que se esté inaugurando un gran edificio de juzgados y el edificio y la cárcel, el Palacio de Justicia Penal se llamaba, y la cárcel allí juntito estuviera en ese horror, o sea, en estas condiciones que nos narra Ricardo Flores Magón. Pues aunque parezca increíble, la cárcel está, a pesar, insisto, de que desde 1905 se creó Lecumberri y en 10 se renueva por las fiestas del centenario. Aquella era la cárcel de la ciudad, pero esta entiendo que también. Entonces, no sé qué situación se diera a alguien que conozca la historia de la cárcel de Belén, como Leonor, me acuerdo, Leonor, que trabajaba con nosotros en el archivo histórico, hizo su tesis de la cárcel de Belén. Ojalá en algún momento me la encuentre y me platique qué tipo de cárcel era, porque si ya existía Lecumberri, aquí siguió existiendo. Lo terrible es que pues siguió
hasta 1933. Entonces, esas situaciones que les voy a enseñar aquí, algunas fotitos, nos hacen entender la vida tan terrorífica que llevaban los presos, aunque también había algunas cosas medio divertidonas, porque ahorita perdón que me esté entreteniendo, pero es que tengo varios archivos con fotos y quiero abrirles las buenas. Entonces, ¿por qué vamos a llegar ahora hasta aquí, hasta la cárcel de Belén? Les voy a enseñar 2 o 3 fotitos en 1933, cuando se decide demolerla. ¿Por qué? Porque se va a construir allí el Gran Centro Escolar Revolución. Vamos a ver, porque ahora sí ya llevo 1 hora y media, me van a querer matar. Vamos a ver 1 o 2 fotos de cómo estaban los presos perdón, pero ahora sí no la abrí antes, eso es lo que debo de hacer, aquí está, para que no estén viendo todo. Vamos a ver unas cuantas fotos. Fíjense, esta es la cárcel ya cuando habían sacado a los presos y estaban ya estaba aquí comenzando su demolición. Y son de las imágenes que tenemos como de costumbre. Doy las gracias a mi querido Daniel Humberto Vargas, es el director del Museo Archivo de la Fotografía, y a mi querido Eduardo Ancira, que trabaja ahí con nosotros en el equipo del MAF, del Museo Archivo de la Fotografía, y me hizo llegar estas extraordinarias imágenes. Tengo por aquí otras tantas que podemos ver. Déjenme cerrar todos estos textos, bueno, cuando menos disminuir, y poder ver aquí otra, y vean en qué condiciones no estaban como lo que describe Flores Magón, pero bueno, si aquí convivían todas estas mujeres presas, imagínense la cantidad de niños que estamos viendo ahí. Pues las condiciones para los niños, pues no creo que fueran nada halagadoras, pero pues cuando menos estaban cerca de sus mamás, ya digamos, aunque sea eso, ¿verdad? Acá, fíjense, aquí sí, esto es antes de la demolición, evidentemente, era cómo vivían los presos. Fíjense cómo aquí se ve, pues que tenían ya como casitas de campaña ya al aire libre, pero tenían su ring de box para hacer ejercicio. Ya no cabían. Miren, aquí hay otra. Y allí los presos no tenían uniforme, obviamente no se ve que tuvieran ningún tipo de aseo, pero algún trabajo harían, que están estas carretillas aquí. Y así podemos seguir mucho tiempo. Vean, también estos parecen los loquitos de la Castañeda. Los tenían, pero el piso se ve más o menos aseado. No se ve ahí que haya tanta basura. Pero el que está en como camisón blanco no tiene ni zapatos, aunque los otros sí. Tal vez estos estaban recluidos en la enfermería y por eso los vemos en estas condiciones. Todo esto es suposición. Miren, aquí otro aspecto, y volvemos a esto de los techitos, y aquí se nota mucho como la condición social de los presos, porque fíjense cómo cambian los sombreros. Este señor con un overol, aquí estos no traen zapatos, en cambio, miren, aquí se los voy a ir señalando. Este piecito no trae zapatos, pero este trae unos bostonianos de 2 colores, espérenme porque se ve mal. O sea que o era, o se los había robado y por eso estaba en la cárcel, o era gente de mayores recursos. Ahí están sus zapatitos. Y todos traen zapatos, miren, este también, solamente no. Aquí estos traen una boina. Ay Dios, bueno, yo estoy mal de la cabeza, de veras, ¿qué cosa hago? Unas rayas por todos lados. Estos traen boina. Ay, ya se me trabó el mouse. Ahí está. Este trae un sombrero como de fieltro. Estos traen sombrero más campesino, más campirano, pero este es de plano de campesino. Entonces, vemos las diferentes clases pues no me gusta decir clases sociales, pero pues sí, diferentes estratos de la sociedad, que todos iban a caer por alguna razón aquí a Belén. Entonces, ante la situación como estaba,
verdaderamente horrenda, las condiciones de vida de estos presos y la necesidad de crear una escuela que fuera realmente que resumiera los anhelos de la revolución y que ya había sido propuesta por Vasconcelos más de 10 años atrás, es que el presidente Abelardo L. Rodríguez, apoyado en él, otra vez hablamos del regente, no, del jefe del departamento, es que el nombre de regente es colonial y no sé por qué le seguimos llamando regente hasta el último, que ya se me olvidó su nombre, me estoy acordando antes de Espinosa Villarreal, antes, hasta él le seguimos llamando regente, y regente, insisto, es un nombre colonial. Pero bueno, esa cárcel inmunda se tiró, se demolió, y vamos a ver las fotos en la siguiente sesión, claro, no se me desesperen, para dar paso a este maravilloso espacio que es, bueno, que fue, es, y espero que siga siendo por mucho tiempo, el maravilloso Centro Escolar Revolución. Aquí esta acuarela, como saben, maravillosa acuarela del Archivo Histórico de la Ciudad de México, y que nos muestra la calle de Arcos de Belén, acá. Ay, Dios, qué bonita raya me salió ahora. Pues, ¿qué hice? ¿Quién sabe? Pero ahorita la borro. Esto, lo que quiero es hacer una línea recta y no sé por qué. Ahí está. Este es Arcos de Belén. Y todo esto eran diversas construcciones, pero la cárcel había sido justo este espacio. Este que vemos aquí y del que hablaremos y veremos más fotografías la próxima sesión. Pero este es el maravilloso Centro Escolar Revolución, que va a borrar toda esa historia de horror que fue la cárcel de Belén durante tantos años. Entonces, bueno, pues con el gusto de haber estado con ustedes hoy, me despido, deseándoles que tengan muy buena tarde, recomendándoles, por favor, que sigan en casa, que sigan conservando las reglas más elementales y más necesarias de limpieza, de sana distancia, del uso de cubrebocas. Ya nos vamos a tener que acostumbrar a eso, así que por favor practíquenlo, cuídense todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y buenas tardes.